que siempre vivan en tu voluntad, que siempre vivan en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, te doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre vivan en tu voluntad, que siempre vivan en tu voluntad, que siempre vivan en tu voluntad. Enseguida, pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Preparemos nuestras mentes, nuestro corazón para recibir palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Así es que el hermano anda ocupado allá con la tecnología. Nuestro hermano Luis Aranda traerá el mensaje en esta mañana de la palabra de Dios. Y el tema será justificado por la fe sola, explicada y ejemplificada en Romanos 3, 27 a 4, 12. Hermano Luis, Dios le bendiga, hermano. Que Dios lo use. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien? Ok. Déjenme pongo aquí mis cachivaches. Vamos a tratar ahora de hacer algo nuevo. Vamos a ver si no me confundo toda última hora. Primeramente, estoy agradecido con el Señor por este privilegio que me permite de poder hablar su palabra. Y también agradecido con el hermano por la confianza que me da en el sentido de poder continuar con lo que él ha estado hablando sobre Romanos. No es algo sencillo, hermanos, y no quiero ser que se vea como algo jactancioso, pero Romanos es una carta muy importante, y no es que esté diciendo que lo demás no sea importante, pero Romanos tiene una cantidad teológica, una profundidad que es increíble, y es algo muy enriquecedor para nosotros, por cual pues es algo que me ha consumido bastante. Vamos a orar para poder leer la palabra. Señor, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, por tu misericordia, por tu gracia que has tenido para con nosotros, Señor, y te doy gracias, Señor, porque me permites expresar tu palabra, Señor. Te pido que seas conmigo, Señor, que este siervo inútil, Señor, lo puedas usar para poder explicar tu palabra, Señor. Sé tú conmigo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que les des un corazón entendido, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, y que podamos todos escuchar lo que tienes que decirnos, Señor. Te doy gracias nuevamente, Señor, y te doy gracias por tu iglesia, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer estos textos, y el título, como lo dice aquí, le he puesto justificación por la fe sola. Y esa palabra fe sola es importante. Vamos a ver estos capítulos del 3, capítulo 3 del 27 al 31, y es la forma en que Pablo explica esta doctrina de la fe sola, y nos va a poner unos ejemplos en el versículo del 4 en adelante. Entonces, por eso el título, y algo que bueno, vamos a leer los textos del 3 en adelante. Por alguna cuestión no encontré mi otra Biblia
y tuve que traer esta. Es una versión un poco diferente a la suya, así que espero que no se pierdan. Romanos capítulo 3, versículo del 27 en adelante, dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O Dios es el Dios de los judíos solamente? No, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los incircuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la fe por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se le tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, vamos a iniciar con nuestra lección, con nuestra predicación, y vemos que el método de la buena enseñanza es la repetición. La repetición y la repetición. Entonces, algo muy importante que se nos predicó el domingo pasado fue sobre capítulo 3, versículo del 21 en adelante. Y este texto representa el clímax de la historia redentora. Y es tan importante que si no entendemos esa porción del texto, será imposible entender los demás capítulos a lo que la Biblia tiene que decir con respecto a nuestra redención. Romanos capítulo 3, versículo del 21 en adelante, es una porción muy importante, y esta porción de texto es en la cual gira toda la carta de Romanos. Es el eje en el cual la carta de Romanos gira. Y lo que este texto explica es la doctrina de la justificación por la fe sola, una doctrina cardinal para la iglesia. Y básicamente lo que nos dice esta doctrina es que tus obras no contribuyen para nada en tu salvación. Por eso es importante entender lo que nuestro pastor nos explicó sobre esos versículos. Y así quiero volver otra vez a resumir un poco, que veamos estos versículos que él ya nos habló. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí hay algunas palabras que a lo mejor si no llevamos mucho en el Evangelio o si no hemos tenido de cierta forma ese empeño en buscar las cosas que a veces no entendemos, hay algunas palabras que están un poco complejas. Cuando vemos porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, nos dice, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. No había ninguno que hiciera el bien, y eso lo tenemos en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, ya se nos habló también de esa porción. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie. Por más buenos que nosotros nos creíamos, no hay nadie que estuviera, que alcanzara su justicia por sus obras. Muchas de las veces, como hablábamos, nos comparamos y nos creemos buenos porque nos comparamos con, no sé, con un criminal, es que yo no soy tan malo como de este. Yo hacía esto y el otro, pero no le hacía daño a nadie. Nos vemos en una relación horizontal. Pero cuando hacemos ese escrutinio de una acción vertical, cuando nos comparamos con la santidad de Dios, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Porque el Señor exige perfección. Avanzando en el texto nos dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y hay veces que esta palabra justificación no la entendemos muy bien y básicamente es la aceptación judicial de un cristiano por parte de Dios como inocente en virtud de que sus pecados no cuentan en su contra. El Señor nos dice, estás perdonado. Ya alguien pagó. Eres libre. No hay culpa. Esa es la sentencia. Gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Nosotros no merecíamos esa justificación, porque todos, como vimos en el texto pasado, éramos culpables de pecar contra Dios. Así como vimos en el texto, todos queríamos tener el control de nuestra vida. No queríamos nada con el Señor. Y cuando nos exponían al Señor, lo único que hacía éramos escondernos. Nos gustaba estar en las tinieblas. De hecho, muchos de nosotros hasta gozábamos y nos regocijábamos en nuestro pecado. Y no conformes con eso, alentábamos a los demás a pecar también. Así de malos éramos nosotros. Entonces, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y aquí está otra palabra. Bueno, tenemos también redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces tenemos también esta palabra, redención, que fuimos redimidos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa o a cambio del pago de un precio. Y nosotros estábamos bajo una calamidad. Estábamos bajo la ira de Dios, cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura que éramos enemigos del Señor. Y por su gracia, como dice ahí, Él nos redimió a cambio de un pago. Y ese pago no fue algo sencillo, no fue cualquier pago, sino que fue la misma vida de su Hijo en la cruz. Él recibió el castigo que Luis Aranda merecía.
en la cruz. Por eso nos dice que Él fue, que Dios puso como propiciación por medio de la fe. Y la propiciación es lo que significa, lo que nos había dicho nuestro hermano, estrictamente es la remoción de la ira por medio de una ofrenda. Y esa ofrenda fue Cristo Jesús. Entonces es importante que veamos que ninguna obra, por más grande que Luis haya podido haber hecho, no cuenta para nada. Eso no me salva. Lo único que me salva es la justicia de Cristo atribuida a mí, gratuitamente, no la merecía. Y sin embargo, por su amor, Dios me dio esa justicia, que no es mía, es de Cristo. Entonces, entendiendo esto, entendiendo todo esto, el pecador ahora puede reconocer algo que Cristo siempre ha sido, que es Señor y Salvador, y todo eso está ahí en la salvación, que es por fe solamente. Sola fide fue la frase en latín que los reformadores popularizaron, y esa doctrina fue para Lutero su caballo de batalla. Y al mencionar que esta doctrina es el principio sobre el cual la iglesia o se levanta o se cae. Él también opinó que si la iglesia niega la salvación por fe solamente, la iglesia niega toda la fe cristiana, convirtiendo el sacrificio de Cristo como inservible. Por eso esta doctrina es medular para cada uno de nosotros, para la iglesia. Es necesario que nosotros entendamos que nosotros no contribuimos en nada para nuestra salvación, sino que es totalmente del Señor. La salvación viene ¿de quién? De Dios. Entonces, entrando a los versículos del 27, nos dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, básicamente aquí Pablo pues está teniendo una diatriba. ¿Y qué es una diatriba? Pues básicamente es un argumento que se construye en la mente, imaginando personas que están escuchando o que están argumentando o haciendo preguntas. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo y por eso está este diálogo, si podemos decirle así, que está teniendo Pablo con alguna persona que le hace una pregunta o le contesta. Y en el primer punto que tenemos aquí, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y vemos que Pablo ha dejado bien en claro que nadie, ni gentil ni judío, puede lograr la aceptación de Dios, o sea, la salvación por medio de sus propias obras o por jactancia o en base a privilegios que hubiera recibido. Sin embargo, es algo característico de la gente el jactarse o alardear. Ahora pensemos que esto no tiene aplicación para nosotros, pero muchas veces hemos escuchado a personas jactarse de su trasfondo religioso. Hay veces decimos, yo soy bautista de hueso colorado, no, yo soy bautista. Otros dicen, he escuchado, no, es que yo fui bautizado desde pequeño, o sea, yo creí en el Señor desde jovencito, o sea. Mis padres son o eran bautistas, ¿no? Hay otros hermanos que yo he escuchado que se jactan mucho, no, es que mi abuelo fue misionero y hizo esto y fue allá y o sea, como si esas obras de él o eso que él hizo
se me fueran a atribuir a mí. Otros he escuchado que se jactan por conocer a un pastor, que estuvieron en la iglesia de un pastor famoso. No, tú sabes que es estar ahí con el pastor X, ahí escuchar las enseñanzas de él, o sea, y nos jactamos en esas cosas. Hay otros que se jactan de otras cosas, por ejemplo, tal vez no decimos soy hebreo de hebreos, como dice Pablo, pero decimos mi abuelo era bautista, mi padre era bautista y yo soy bautista de bautistas. Yo soy de los meros meros. Y tal vez no decimos en cuanto al celo fariseo, pero hay veces que nos da eso de ser como apologistas. Y decimos, no, o sea, yo al pentecostés yo le digo lo que... Y al católico también, y al hermano bautista también, yo le doy con todo. Y esto viene porque también Pablo sabía esto mismo. Pablo estaba consciente de que no solamente de la jactancia del judío, sino de la jactancia del ser humano cuando logra adquirir algo. El orgullo es el tendón de Aquiles del ser humano y la autosuficiencia o autodependencia, el querer ser independiente de Dios, y como lo vimos anteriormente, como Adán y Eva. Pablo conoce esto no solamente porque lo conoce del judaísmo, sino que él mismo estuvo y él mismo se enorgullecía de esto. Los judíos se enorgullecían de su trasfondo religioso. Y Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo del 5 al 6 dice que él era circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley dice, yo soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea, a mí me pueden examinar por donde quieran y yo soy irreprensible. O sea, hasta dónde era la jactancia de los judíos, de los fariseos. Y como lo hemos expresado en ciertas ocasiones, o sea, ellos se sentían lo máximo por ser descendientes de Abraham. C.S. Lewis, en su libro de Mero Cristianismo, exhibe algo parecido y dice, existe un vicio del que nadie en el mundo está libre, que todos en el mundo aborrecen cuando lo ven en otros, y del cual casi nadie llega a imaginarse culpables. Pocas veces he conocido a alguno que no fuera cristiano, que demostrase en lo más mínima compasión con este vicio en otras personas. El vicio al que me refiero es el orgullo. Según los maestros cristianos, el vicio esencial, el más grande, terrible, es el orgullo. La falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad y cosas tales son meros pecadillos en comparación. Fue a través del orgullo que el demonio se convirtió en demonio y el orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti Dios. Y aquí viene una especie de diatriba de Lewis. ¿Les parece que exagero? Si es así, reflexionen. Señalé hace un momento que mientras más soberbia u orgullo uno tiene o tenía, más le disgusta en otros. De hecho, si quieres descubrir cuán soberbio o orgulloso eres, el camino más fácil es preguntarse, ¿cuánto me disgusta cuando otras personas me tratan con arrogancia o rehúsan tomarme en cuenta? ¿O me pasan por alto o me tratan con aire condescendiente o son ostentosos? El punto es que en cada persona la soberbia compite con la de todos los demás. Es porque quería ser el gran éxito de la fiesta que me siento tan molesto porque otro lo fue. Muchas de las veces somos tan orgullosos que, como dice C.S. Lewis, nos molesta que otro se lleve las miradas. Y es cuando nosotros, no, es que yo, y no le ha tocado al amigo que uno dice una cosa y el otro, no hombre, a este le pasó peor todavía, ¿no? Y no, es que yo conocí a un primo que tuvo un accidente, no, a mí me chocó un tráiler y un tren porque les gusta ser el centro de atención. Entonces, tenemos esto.
Y en el versículo 28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Y aquí viene esta especie, tenemos estos primeros puntos. Dice, así que en primer lugar, las buenas noticias deberían humillarnos. Pablo dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? En Romanos 3:21 al 26 nos muestra que es solo por fe. Entonces vemos que sí, queda excluida, la jactancia queda excluida. Y es como dice aquí, las buenas nuevas deberían de humillarnos. Deberíamos de estar agradecidos con el Señor porque nosotros no hemos hecho nada para merecer esa salvación. Y más aún nosotros, a esa salvación, o sea, es del Señor, no es mía. Nos muestra que es solo por fe, sin las obras. ¿Cómo podría alguien jactarse? Todo motivo de jactancia queda eliminado. ¿Usted ganó esa salvación? No. ¿Trabajó para obtenerla? No. ¿Es justo por sí mismo? Tampoco. Una de las señales de que usted ha comprendido el Evangelio es que alaba a Dios. Se convierte en una persona humilde y agradecida. Reconoce que lo más grande que tiene en el mundo le ha sido dado por gracia. Solamente por gracia. No se lo ha ganado. Ha llegado por la ley de la fe, versículo 27, es decir, por el principio de la fe, no por las obras realizadas en obediencia a la ley. Es por gracia a través de la fe. Por lo tanto, el dador de la salvación recibe la gloria. En segundo lugar, las buenas nuevas son la base de nuestra unidad cristiana, versículos 28 al 31. Todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, son salvos de la misma manera ante el mismo Dios y por lo tanto están unidos en el Evangelio. Si los judíos pudieran alcanzar a la salvación de alguna manera especial, habría separación. Pero no pueden. La cruz entonces destruye la discriminación. Y en el versículo 30 Pablo dice que Dios justifica a ambos por la fe. Por eso la hostilidad étnica es tan fuera de lugar con el Evangelio. El terreno está nivelado en la cruz y el Evangelio lo cambia todo, no solo nuestra relación vertical con Dios, sino también nuestras relaciones horizontales con los demás. Jesucristo une las etnias mediante su obra en la cruz y su perdón nos permite perdonar y amar. Algo que para el judío en su mente no cuadraba. ¿Cómo consideraban a los samaritanos? Como perros. Y para ellos el perro era... Entonces había una distinción ahí. O sea, era tanto el nivel de jactancia que tenían los judíos que al día de hoy, de hecho, también hay discriminación. O sea, los gentiles para el judío es la basura del mundo. Entonces, tenemos ahí esto. Y algo muy importante que nos dice el versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y vemos que la ley, pues básicamente tiene múltiples beneficios. La ley nos muestra el carácter de Dios. La ley juega un papel de testimonio con respecto a la fe, que dice que da testimonio de la validez de la justificación por la fe, y esto se ve en el versículo 3:21 que leímos, la ley y los profetas que testifican. La ley se describe como haciendo que las personas sean conscientes del pecado y por lo tanto señalando el camino hacia la necesidad de la fe, como en el 3:19, donde a través de la ley, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Y no solamente eso, la ley nos instruye, nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No debemos matar, debes serle fiel a tu esposa, a tu esposo. Entonces, la ley tiene múltiples beneficios.
Pablo dice, confirmamos la ley, pero no como medio de justificación. Pablo está diciendo que la cruz hace posible la salvación, no solo no anula la ley, sino que la confirma, pues nos envía a Jesús para salvación y porque se paga la pena por infligirla. También se opone al antinomianismo que nos había hablado nuestro hermano, aquellas personas que piensan que no, es que ya estamos bajo la gracia, ya la ley ya está obsoleta, o no debimos de cumplir la ley. No, por eso leí que la ley tiene múltiples beneficios. De hecho, la Escritura dice que la ley fue nuestro ayo. ¿Y si sabemos qué es un ayo? ¿Qué era la función de un ayo en aquel tiempo? Era una niñera, por así decir. Tan así que el ayo que se le ponía a un niño cuando estaba niño, o sea, básicamente, de hecho, el niño crecía con un afecto especial por aquella persona, porque aquella persona estaba 24/7 con él. Lo instruía, o sea, y le dice que la ley fue nuestro ayo, fue nuestro cuidador, y esa misma ley nos llevó a Cristo. Por eso es importante la ley. Entonces, vemos que pelea contra esto del antinomianismo, y ya que el Espíritu nos capacita para obedecer a Dios como personas justificadas. Si usted no es cristiano, entonces vea su necesidad y confíe solo en Cristo para salvación. Hay una solución a su mayor problema. Hay solución, Cristo en lugar de los pecadores. Solamente Cristo, solamente la fe en Él. No es por obras. Y cristiano, descansa en esa gracia. Alégrate de la obra de Cristo, vuelva a contar esa buena noticia al mundo y permita que esta buena noticia le humille y le una a otros creyentes. Gócese en su salvación, porque tuvo un precio muy alto, la vida de Cristo en la cruz. También tenemos, bueno, de hecho vamos a entrar a lo que es ahora sí, Pablo ya nos explicó la cuestión de la justificación sola por fe, pero ahora va, como dice aquí, va a entrar a la práctica, un ejemplo. Y así como Pablo nos habló de la jactancia y vimos esta jactancia con Abraham, ahora Pablo va a utilizarlo a él porque él era el gran patriarca de los judíos. Y Pablo ha estado lidiando con el problema de los judíos que pensaban que tenían todos sus problemas resueltos con la justicia de Dios por el mero hecho de ser judíos. Ellos decían eso. Ellos tenían eso en mente. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la circuncisión, y básicamente ellos pensaban, Dios no puede condenarnos porque tenemos todo esto. Y ahora Pablo les va a dar un duro golpe al ejemplificar su enseñanza sobre la justificación utilizando precisamente el ejemplo de dos personajes, el mayor de los patriarcas, que es Abraham, y el más famoso de los reyes, David. Y en esta primera porción de los versículos, con el ejemplo de Abraham, que no solo era reverenciado como el padre de la nación de Israel, sino como el modelo por excelencia de un hombre justo. Tanto se jactaban en Abraham, que vemos en el versículo de Mateo, en versículo 3:9, que dice, les dice Jesús, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y voy a leer este versículo, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tanto era la jactancia que tenían los judíos para con Abraham que rebasa nuestro entendimiento, y voy a leer unas porciones de lo que los judíos tenían acerca de Abraham. Por ejemplo, el libro de los Jubileos dice,
porque Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. ¿A qué nivel y a qué concepto tenían los judíos a Abraham? Él fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Y no solamente eso, en la oración de Manasés 8 dice: por eso tú, oh Señor, Dios de los justos, no has establecido el arrepentimiento para los justos, para Abraham, Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti, sino que has establecido el arrepentimiento para mí, que soy pecador. ¿Hasta qué concepto tenían de Abraham? O sea, básicamente una deidad. Y ahora tenemos otro concepto, y en otras religiones a la Virgen María, andamos ahí por lo mismo. Entonces no estamos muy diferentes. Entonces vemos que si había un hombre justo sobre la tierra, en la mente de los judíos, ese era Abraham. Por eso Pablo les va a dar aquí en las rodillas a los judíos con este caso de Abraham. Vemos que Abraham fue el padre humano, y eso lo tenemos aquí en el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y dice que fue el padre humano del primer pacto de Dios con su pueblo escogido, por lo tanto fue según la carne. El estándar humano de un judío genuino y de un hombre que es justo delante de Dios, y toda la raza hebrea provino de sus lomos. Y lo que era cierto acerca de su relación con Dios también debe aplicarse como un hecho cierto a todos sus descendientes. Eso es lo que ellos pensaban. Así como dice que por la transgresión de uno todos llevamos eso, de ellos decían, no, pues nosotros somos descendientes de Abraham, y como él fue justo, y o sea, también nosotros ahí andamos igual que Abraham. Entonces había esa jactancia. Pero no solamente eso, dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y es algo ahí importante, porque vemos que si obtuvo su justicia mediante el esfuerzo propio, tendría razones para jactarse, pero su jactancia no sería para con Dios, sino para consigo mismo. Si en algo podemos gloriarnos nosotros, es de conocer a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y la meta suprema de cada cristiano es como dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa debe ser nuestra meta suprema nosotros, conocer a Dios, conocer a Cristo, empaparnos de Él, obedecerle. Sin embargo, los judíos se jactaban hasta cierto punto, y lo vemos en Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. ¿Hasta dónde era la jactancia de los judíos? ¿Hasta dónde se sentían ellos justos? Ellos no se veían con la necesidad de un Salvador, porque ellos confiaban en sus obras. Pero Pablo nos dice aquí que no es por obras, es por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Voy a entrar me adelanté un poco y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y aquí es algo interesante. ¿Qué dicen las Escrituras? En primer lugar,
que el Antiguo Testamento es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. En segundo lugar, nos recuerda que la Biblia es un libro unificado. Nos dice qué dice la Escritura, no nos dice qué dicen las Escrituras como si fueran porciones o esto sí lo tomo y esto no, y no, qué dice la Escritura. Y en tercer lugar, nos recuerda que la Escritura es nuestra autoridad. Siempre debemos empezar por ella en todas las cuestiones de fe y práctica. ¿Qué dice la Escritura? Pablo no pregunta qué dijo Dios, porque él entendía que cuando la Escritura habla, Dios habla. De hecho, podemos decir, ¿qué dijo Dios? Y es lo mismo, es igual. ¿Y qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí también es algo importante, le fue contado por justicia. Esto no es Pablo que lo dice por primera vez, esto es Génesis capítulo 15, versículo 6. Y según este texto, Dios le otorgó justicia a Abraham como un don gratuito. Abraham puso su fe en aquel misericordioso dador que contó la fe del patriarca por justicia. Más plenamente expresado, esto significa que Dios contó por justicia aquello que Abraham apropió por la fe. Pero ¿qué significa esa palabra le fue contado? Y vemos que esta palabra nos dice que es la palabra logizomai, que significa ser acreditado, llegar a ser atribuido o considerado como un activo en la cuenta financiera de alguien. Entonces, logizomai, que en griego tenía el significado económico y legal de acreditar algo en la cuenta de otra persona. La única cosa que Dios recibió de Abraham fue su fe imperfecta, pero por gracia y misericordia divinas, Él acreditó la justicia en la cuenta espiritual de Abraham. Esa acreditación por gracia refleja el corazón de la revelación redentora de Dios y es el foco tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios nunca ha provisto algún otro medio de justicia aparte de la fe en Él. Abraham creyó que Dios era capaz de hacer lo que él no podía hacer por sí mismo. Y por medio de esa fe, él recibió por parte de Dios una justicia que no era de él. Él fue justificado. Y esta acción es como si nosotros tuviéramos nuestra cuenta en ceros y ni siquiera en ceros, o sea, estaban negativos. Y el Señor tomó de su cuenta, sacó y hizo una transferencia. Por gracia. Y eso lo vamos a ver en los capítulos más adelante, porque Abraham no hizo nada para merecerlo. Ni ninguno de nosotros ha hecho nada para merecerlo. Ahora Abraham recibe algo que no era de él, pero que era de Dios. En la cruz pasó algo similar. En la cruz Jesús fue tratado como si él hubiera vivido la vida de Luis. Y yo al depositar mi confianza, usted al depositar mi confianza en Cristo, fue tratado como si hubiese vivido la vida de Cristo. Esa es la doble imputación de la que se habla en teología. Por eso, sola fe sin las obras es el corazón del Evangelio y de las enseñanzas de Pablo. Hubo un personaje, Pelagio, que más tarde abrazó la idea de que podíamos ganar la salvación por nuestras obras. Y con razón Agustín y la iglesia lo condenaron como una herejía. Porque si Pelagio tuviera razón, la jactancia de la que habla 3.27 y el 4.1 sería válida. Porque nuestro mérito sería la base de nuestra justicia. Y yo podría decir, no, es que yo creí en Jesús. ¿Han escuchado? Es que yo busqué al Señor. Queremos tener esa preeminencia cuando la Escritura nos dice que el que buscó a la oveja perdida fue el Señor. Sin embargo, Pablo ya ha demostrado que eso es erróneo. Y lo tenemos, de hecho faltaban estos de aquí. Por eso le digo que estaba probando este asunto porque
No estoy muy uso de utilizar el PowerPoint. Entonces, versículo 4, y como dice aquí, salario o regalo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que trabaja en una empresa al final de la semana recibe un cheque, un pago, que es el pago que se le debe por su trabajo. Y ese cheque no es el fruto de la generosidad del patrón, no dice, oye, mira qué generoso soy, déjame. No. Es el sueldo, es la obligación de él como patrón con el empleado. Entonces, vemos que ese pago pues es una obligación por la parte de la empresa y pues trabajaste una semana, ahora deben pagarte lo que te ganaste con tu esfuerzo. Pero la justificación no funciona de esa manera, porque si no, entonces Dios nos debiera a nosotros. Y no es así. Tenemos el versículo 5 que dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Dice que no solo no ganamos la justicia, sino que el don de la justicia se ha dado a quienes son realmente impíos. Sino cree en aquel que justifica al impío, es lo que nos dice. Por eso dice que realmente justifica a los impíos. Dios justifica a los impíos por su misericordia y gracia. Lo que también es sorprendente aquí es que Pablo pone a Abraham en la categoría de los impíos. Este recordatorio es en realidad una buena noticia para los pecadores, porque todos entramos. Todos podemos ser acreedores de esa justicia por creer en nuestro Señor. Parker dice, nadie puede presentar nuevas pruebas de su depravación que hagan que Dios cambie de opinión. Dios le justificó, por así decirlo, con los ojos abiertos. Él sabía lo peor de usted en el momento en que le recibió por causa de Jesús, y el veredicto que emitió entonces fue, y es definitivo. No hay cosa que cambie al Señor de parecer. A pesar de que Él sabía cómo éramos, Él nos dio la justicia de su Hijo. Él entregó a su Hijo por nosotros, a pesar de que nosotros éramos de lo peor. Él lo sabe todo y aún así declara justo a los creyentes. Es solamente por fe, nosotros vamos sin nada que ofrecer. De hecho, lo único que aportábamos es nuestro pecado, para aceptar humildemente el regalo por gracia que Él nos ofrece por medio de su Hijo, simplemente porque Él lo prometió. Y eso es con lo que batalla a veces la gente cuando le dice a uno que el Señor recibe a todas las personas. Y el incrédulo siempre dice, pero ¿cómo así? ¿Aquel asesino quién sabe cómo puede recibir, cómo puede el Señor perdonar eso? Y allá hay gente en África muriendo y te sacan ahí una serie de cosas. Porque no entienden que pueda ser tan sencillo como creer en el Señor. No tengo que ir de rodillas caminando ni subir escaleras de rodillas. No tengo que azotarme con un opal en la espalda. Es por gracia, hermanos. Por medio de la fe. Entonces, mucha gente no cree y el Señor dice básicamente eso, ven que yo te voy a dar gratuitamente la justicia de mi Hijo por gracia. Y mucha gente dice, no, pues no puede ser tan fácil. Y el Señor dice, pues no la vas a tener. Pero viene otro, el que dice, ven, aquí está como un regalo la justicia de mi Hijo. Y dice, yo creo, Señor. No tengo nada que ofrecer, pero dámelo. Aquí está, Hijo, la justicia de mi Hijo. Así de fácil. Y lo decimos así de fácil porque a nosotros no nos costó. Y a veces no nos comportamos como cristianos porque no entendemos ese sacrificio. ¿Han escuchado cuando dicen que si le das todo a tu hijo no va a aprender a valorar aquellas cosas?
Del mismo modo nosotros no lo valoramos porque no nos costó. No pensamos lo que sufrió el Señor. Ahora Pablo nos va a explicar por medio de David cómo opera el perdón en el creyente cuando él transgrede la ley de Dios. Él no tiene un camino diferente que no sea por gracia, por medio de la fe, de la confianza en el Salvador y perdonador. Abraham lo usó para explicar cómo entra el que está afuera y a David lo usa para explicar cómo opera para el que está adentro. Versículo 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y David escribió este Salmo 32 después de haber pecado horriblemente contra Urías Eteo. Adulteró con su esposa y no conforme con eso fue tan bárbaro que mandó la sentencia de muerte de Urías en sus propias manos para que se la entregara a Joab, el general de los ejércitos de Israel. David pecó gravemente contra Dios y cuando se arrepintió escribió este salmo, el Salmo 32, y también tenemos Salmo 51. Abraham no era el único ejemplo de la justificación por la fe, por eso presenta a David al mismo tiempo que quiere mostrar que todo el canon de la Escritura apoya su tesis al agregar los escritos cuando dice, como también David habla. Quiere decir que David está de acuerdo con respecto a la justificación por la fe cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de obras. La conexión entre Génesis 15:6 y el Salmo 32, 1 y 2 es el verbo atribuir, logizomai. A lo mejor de diferente forma, pero es el mismo verbo, que es la razón por la cual Pablo eligió este pasaje. Y este es un salmo de perdón, por lo que era natural asociar, se le toma en cuenta de la cita de Génesis y cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta del salmo. Dice que en el versículo 6, que es una bendición para el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, como dice David, que Dios cubrió el pecado, que Dios perdonó su pecado. No dice que David hizo obras, o que no, pues David fue y ofreció 7 holocaustos, 7 sacrificios y no. Fue por solamente fe. Entonces David dice, bienaventurado el varón que ofreció sacrificio en el templo y Dios le perdonó sus pecados. Él no dice eso. Entonces, de hecho, podemos leer Salmos 32, esos primeros versículos. Y nos dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí en los versículos del 3 en adelante vemos cuánto sufrió y cuán arrepentido estaba David, porque muchas de las veces decimos, pero es que David pecó y David adulteró, y a veces queremos menospreciar, ¿cómo se dice? Podría decir, queremos hacer nuestro pecado no tan grave, tan peligroso, que es que si el Señor perdonó a David que mató y adulteró, y a veces pensamos que nosotros nos arrepentimos porque a lo mejor nos sentimos mal, pero realmente no estamos arrepentidos sinceramente. David dice en el versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, y te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. David sufrió y su pecado tuvo consecuencias. Murió el
el hijo de ese adulterio. Pero David sintió el dolor de ese pecado. Sintió haber pecado con el Señor, y eso lo vemos en el Salmo 51. El Salmo 51 en los primeros versículos nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David sufrió por su pecado. ¿Y qué tuvo que hacer David para ser perdonado? Confesar su pecado. Y lo dice muy claramente, que él confesó su transgresión, y en otra porción dice que él enseñará y que quede como testimonio y le dirá a aquellas personas cómo se obtiene eso. Entonces, vemos ahí esa porción de David. Entonces, vemos que David acaba de decir cómo él fue perdonado, y igualmente tú necesitas ir a donde Dios con un corazón contrito y humillado y decir: Señor, yo confío que tu sacrificio en la cruz sigue teniendo poder para perdonar mis pecados. Pero ir a un confesionario y confesionarte y después pararte para hacer obras de penitencia, eso es hacer obras. Y eso no es lo que la Biblia dice de cómo se obtiene el perdón. De hecho, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesare nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor lo ha prometido. Y me encanta cómo R.C. Sproul decía y daba una anécdota, que él dice que una vez, en varias ocasiones, veía una señora orando y acongojada, y en una de esas se levantó la señora y le preguntó a Sproul, Sproul le preguntó qué pasaba, o sea, por qué estaba tan afligida. Dice: es que yo he orado tantas veces por el perdón y no me siento perdonada. No siento que el Señor me haya perdonado. Dice: ok, dice, entonces ve ahí y vuelvo a orar. Dice: pero ¿cómo si ya lo he hecho varias veces? Es que no te estoy diciendo que ores por ese pecado. Te estoy diciendo que ores, pero ahora ora por tu incredulidad. Porque el Señor ha dicho que Él es fiel para perdonar los pecados. Y muchas de las veces eso pasa con nosotros. Muchas de las veces no nos sentimos perdonados y queremos hacer obras. Sí, quiero ir a evangelizar y le voy a contar, y queremos hacer esas obras para sentirnos, para calmar ese sentimiento que tenemos. Porque no creemos en el Señor. Muchas de las veces, como les digo, es bien terrible guiarnos por las emociones. Hay días que yo siento que el Señor no me ama, o que no está conmigo, por así decir, no son ejemplos. Pero eso no significa que el Señor no me ame, o que no esté conmigo. El Señor ha prometido que Él va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos, y Él lo ha prometido, y yo lo creo. Aunque yo no lo sienta, yo sé. Del mismo modo, Él ha prometido que para aquella persona que confiesa el pecado, el Señor es justo para perdonar. Entonces, para finalizar, Pablo va a decir que esa bendición de la que habla David es para todos sin distinción. Dios justifica a todo el que cree en Él. Y eso debería llenarnos de gozo. Versículo 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y básicamente en estos versículos pues es una cronología de acontecimientos, porque cuando Génesis dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia, eso fue Génesis 15:6. Abraham tenía alrededor de 75 años. Pero la circuncisión vino a los 99 años, casi 24, 25 años después. De manera que cuando Dios declaró justo a Abraham, no fue después de la circuncisión, para dejar en claro que el obrar no tenía nada que ver. Así como vemos ahí, o sea, vemos el llamado, la bendición, declarado fe, o la fe declarado justo, y vemos la circuncisión posteriormente. Entonces, estos versículos del 10 en adelante, o básicamente va a preguntar, ¿y entonces de qué sirvió la circuncisión? Entonces tenemos estos versículos y los voy a leer de la versión, nueva versión, y dice: es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no haya sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era circuncidado. Entonces, básicamente, Pablo hace la osada afirmación de que los herederos de la promesa de Abraham son los que responden en fe. Sola fe. Sin ritos, sin obras, sin solamente fe. Por consiguiente, todos los creyentes judíos como los gentiles son tenidos por herederos. La circuncisión o la ausencia de ella no afecta el estatus de ellos. Entonces, como les digo, básicamente Pablo les da por las rodillas a estos camaradas y los deja. Pablo ha invertido las descripciones que estos grupos esperaban. A Abraham siempre se le considera el padre de los circuncidados, más allá de que su fe le fuera contada por justicia tradicionalmente. La circuncisión ha sido siempre su vínculo con sus descendientes, y los gentiles incircuncisos son los advenedizos que fueron injertados tardíamente en el árbol familiar, como leemos en el capítulo 11, versículo del 17 al 20, que más adelante nuestro pastor nos va a explicar, y donde las ramas nativas fueron desgajadas para darle cabida a las ramas del olivo silvestre. Entonces, con esto concluimos, y solamente les pido que recordemos que es por gracia, es por fe. Nuestras obras, lo que yo pueda hacer por el Señor, no significa nada. No significa que no debamos hacer lo que el Señor nos ha mandado, pero significa que esas obras que yo pueda hacer es por agradecimiento al Señor, no porque quiera agradarle, por la gratitud de que Él me ha salvado, porque me ha dado lo más precioso que me puede dar, que es la salvación. Me sacó de las tinieblas y me trasladó a la luz admirable. Entonces, les doy gracias, hermanos, y vamos a orar para estar despedidos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio, Señor, que ha hecho tu Hijo, Señor. Te damos gracias porque esa justicia, Señor, esa vida que el Señor vivió, Señor, tú la has atribuido, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. De igual forma, Señor, te pido por aquellas personas que piensan que por su buena manera de vivir, Señor, por las obras que hacen, piensan que de cierta forma tú vas a contarlas y tú te vas a inclinar a ellos, Señor, que
solamente se den cuenta que es por fe, Señor. Es solamente por tu gracia, Señor, que básicamente no merecemos, Señor. Que ellos confíen, Señor, en tu Hijo, en el sacrificio de tu Hijo, Señor, en que Él vivió esa vida, Señor, que yo no podía vivir, Señor, y tú la atribuiste a mí, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido que me ayudes también a estar a la altura de tu llamado, Señor, que me des las fuerzas, Señor, y que me ayudes en este caminar, Señor. Te pido también por cada uno de mis hermanos, Señor, por tu iglesia, Señor, que tú la sostienes, Señor, que seas con cada uno de ellos, Señor, y de igual por las peticiones y por las cuestiones que cada uno de mis hermanos tiene, Señor. Te agradezco por este privilegio, Señor, que me has otorgado de expresar tu palabra y que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra, Señor. Nuevamente te agradezco y te agradecemos en el nombre de tu amado Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muchas gracias, hermanos, y estamos despedidos.